¿Ah? Todo eso, varón, Dios le ama, hijo. Yo también así era un tiempo. Yo también era un tiempo así. Pero cuando Cristo llegó a mi vida, me cambió, me transformó. ¿Cuántos quieren cambiar su vida? ¿Cuántos quieren humillarse a los pies de Dios? ¿Ah? Dios les ama. Tu boca podrá decir no, pero tu corazón quiere cambio. Ese corazón dolido, ese corazón remordido, ese corazón que hay lleno de venganza, de odio, de resentimiento. Hay un Dios que puede sacarlo. Hay un Dios que puede restaurarlo. Para Él no hay nada imposible. Muchos se basan a la droga, al alcohol, por un resentimiento, por un problema, por uno, como dice, una venganza. Pero déjame decirte, hermanos, que hay un Dios quien puede limpiar toda esa dureza de sus corazones y quiere poner corazones de carne con sentimientos. Aleluya. Dios les ama, hermanos, y esto no es casualidad, es porque está en el compromiso de Dios. Un día Dios también dirá: a este varón le he visto en la calle, pero Dios lo transformó. Dice la oración del justo puede mucho, hermanos. Y siempre vamos a orar por ustedes, siempre vamos a clamar por ustedes, porque Dios les ama. Nosotros, si fuéramos egoístas, miraríamos botar en la calle, ¿qué me importa? ¿Qué me interesa de ese? Pero porque lo amamos, acá las hermanitas, las siervas, les han reunido para hacerles saber la palabra de la verdad. Gloria a Dios. Para eso les ha reunido, para que ustedes se enteren que hay un Dios vivo, que sí realmente puede cambiar la vida. Así como un día Dios me cambió mi vida. Yo andaba en las drogas, en el alcoholismo, adicto a la pornografía. Hermanos, ¿sabes por qué yo les digo eso? Porque estoy avergonzando a Satanás, porque Satanás me tenía cautivo en la esclavitud del pecado. Pero cuando Cristo llegó, rompió cadenas, rompió ataduras, rompió ligaduras. Y eso es lo que Dios quiere hacerle con cada uno de ustedes. Hermanos, como dice esta fiesta, va a empezar, hermanos, al agrado de ustedes por ustedes. Entiendan, escuchan. Y un tiempo así me burlaba del evangelio. Cuando mi madre me decía: no tomes, no hagas eso, trata bien a tu mujer, que me hablas. Para mí no es el evangelio. Rebelde, duro de corazón. Pero cuando Cristo llegó a mi vida, me transformó y me cambió, pero para la gloria de Él. Y por Él estoy parado, por Él estoy sano, por Él, como dice, me he visto bien, por Él como bien, por Él tengo hijas. Porque Él me cambió y me transformó. Igualmente Dios quiere restaurarte. Dice: lo que la aurora comió, lo que la angosta destruyó, Dios lo restaurará para la gloria y la honra de Él. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de ustedes. Hija, Dios te ama. Dios vino por ti. Dios te dio la vida, hija. Él quiere transformarte, quiere serte una mujer guerrera como Débora. Débora fue una mujer guerrera valiente que guió. Esa mujer quiere hacerle igual manera a ustedes, como Pablo. Guerreros valientes, decididos para la obra de Dios. Amén, hermanos. Este es un pequeño de los alcances que les doy. Más tarde voy a contar mi testimonio completo para que ustedes realmente reconozcan, para que ustedes realmente, hermanos, escuchen la verdad. Ya soy 6 años que estoy en el evangelio. Un día yo le dije a Dios: Señor, ¿cómo puedo dejar esta droga? ¿Cómo puedo dejar este alcohol? ¿Cómo puedo dejar de robar? Dios me dijo: todos estos géneros salen con ayuno y oración. Todos estos demonios que están dentro de ti salen con ayuno y oración. Hermanos, Dios no les ha dado, dice, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ustedes se deciden: hoy me entrego, hoy cambio mi vida, hoy me decido dejar las drogas. Dios derrama su amor y su poder, hermanos. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de ustedes. Dios les bendiga, hermanos. Voy a dar partícipe de la sierva. Este es un poco de alcance que les doy, hermanos, y más tarde voy a contar mi testimonio completo. Dios les bendiga grandemente. Bienvenido a esta fiesta, a esta campaña. Amén. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Hemos escuchado un poco de la palabra de Dios y también vamos a alabar como trayendo los pollos. Ya viene el almuerzo, ya viene la comida también que Dios nos ha bendecido.
Y sí es cierto que Dios no puede cambiar. A mí muchas personas aquí sentadas me conocen que yo también andaba con ustedes, pero hay un Cristo que me ha cambiado. Ahí están, les pueden contar, yo andaba con ellos, pero Dios cambia al hombre cuando uno decide de entregar su vida a Él. Amén. Vamos a pasar a cantar unas alabanzas con el ministerio celestial, poder celestial. Amén. Pasan Aleluya, adelante, siervos de gloria a Dios. Jesús vive. Aleluya. Ya falta Mientras va poquito. cantando las alabanzas, nos vamos a entrar en la comida rápidamente. Así no va a poder. El definitivo. ¿Eso no se puede separar? Ya sé. Saúl. Ahí está, ya está. Bien, amados hermanos. ¿De quién Bien, mis hermanos, en primer lugar doy gracias. En segundo lugar, muy buenas tardes con cada uno de Ya me corté. ustedes. ¿Cómo se sienten, iglesia de Dios? Estamos en este lugar para poder